Ahora veremos cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Aquí se les presentan los pasos para resolverlas. Por favor, copiarlos y analizar cada uno de estos elementos. Iniciamos con nuestro primer ejemplo. Veamos ahora la posición de la función o ecuación logarítmica. Ahora es el logaritmo de x es igual a 2. Voy a reescribir esta función de la siguiente manera. Logaritmo de base 10 de x es igual a 2. Vean por favor, mucho ojo, cómo se reescribe esto para que vean de dónde sale el elemento después del igual. Entonces marcamos el 10 que es la base y el 2 que es el exponente. Entonces veamos, x es igual a 10 elevado a la 2. Eso significa que x es igual a 100. Esto es muy importante. Por favor, corroboren la base y el exponente. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el logaritmo de base 5, mucho ojo, de 3x es igual a 4. Entonces, por favor, revisemos nuevamente cuál es la base y cuál es el exponente para poder eliminar el logaritmo. Entonces 3x va a ser igual a 5 elevado a la 4. Aquí tenemos que hacer el elemento algebraico que nos va a permitir encontrar el valor de x, 5 elevado a la 4 dividido 3, y eso lo podemos ver con nuestra calculadora. Entonces al final x es igual a 208.33. Veamos ahora cómo lo hacemos. Observen el video. Tomamos la base, ¿sí? En este caso, por razones didácticas, lo vamos a expander. Luego tomamos el valor que va a ser el exponente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego vamos a mover la variable, en este caso x. X es igual, y como ven, solo movimos los elementos para eliminar el logaritmo. X es igual a 10 a la 2 y por eso llegamos a esa respuesta. Veamos con el siguiente ejemplo. Para eliminar el logaritmo, tomamos la base del logaritmo, 5, lo expandemos un poquito. Luego tenemos el exponente, ¿sí? Que va a ser 5 elevado a la 4. Y luego tenemos el valor de la variable, que en este caso está acompañada de un número, 3x. Y luego tenemos que eliminamos el logaritmo y tenemos nuestra expresión algebraica. Por favor, solo es de corroborar y ese es el procedimiento correcto para resolver ecuaciones logarítmicas. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos 5 por el logaritmo de base 3 de 2x es igual a 20. Esto anteriormente ya lo hemos visto y vamos a resolverlo de la misma manera, ¿sí? Ya tenemos el valor todo en base, es decir, en este caso, el logaritmo de base 3. Vamos a trasladar el 5 para que divida el 20 porque está multiplicando. Siempre se queda nuestro logaritmo, se queda solito de un lado de la ecuación y aplicamos la propiedad. Veamos pues. Entonces 2x, que sería nuestro elemento, 2x claro, a 3 elevado a la 4. 3 es la base y el exponente es 4. Luego lo dividimos entre 2 porque el 2 está multiplicando a la x y por consiguiente tenemos nuestro resultado. X es igual a 40.5. Este es nuestro valor de respuesta. Por favor, resaltarlo para tener opción a calificación correcta. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo de 5x es igual a 7 menos el logaritmo de 8x. Entonces, ahora tenemos logaritmos de los dos lados de la ecuación. Pueden corroborar, ¿sí?, que los logaritmos los vamos a pasar a un solo lado de la ecuación utilizando los elementos algebraicos, ¿sí?, y nos queda una suma. Aquí podemos aplicar la propiedad que anteriormente vimos de la suma. Entonces,
Como es una suma, dentro del paréntesis queda una multiplicación. Y así es muy fácil eliminar el logaritmo. Ahora hacemos la multiplicación que está dentro del paréntesis, ¿sí? Pueden revisar 5x por 8x, 5 por 8, 40 y x por x, x al cuadrado. Y ahora nos queda el logaritmo de 40x al cuadrado igual a 7. Para eliminar ese cuadrado, ¿sí? Ahí se recuerdan que tenemos una base que es la 10, ¿sí? 10 elevado a la 7, aplicando la misma propiedad de logaritmos, ¿sí? Ahora tenemos que eliminar el x al cuadrado. ¿Cómo vamos a eliminar eso? Definitivamente por procedimientos algebraicos que ya tenemos conocimiento. Ahora vamos a aplicar una raíz cuadrada de 10 elevado a la 7 dividido 40. Y ahí tenemos nuestra respuesta de x. La calculadora puede hacer la opción completamente. Y tenemos nuestra respuesta. X es igual a 500. Veamos entonces el siguiente ejemplo. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas? Mucha atención, por favor, porque ahora vamos a utilizar el logaritmo natural. Funciona de la misma manera. Veamos cómo este procedimiento es exactamente el mismo y el elemento algebraico nos va a ayudar a resolverlo. Tenemos logaritmos naturales de ambos lados de la ecuación, entonces los vamos a trasladar a uno solo, ¿sí? Entonces el logaritmo de 18x al cuadrado menos el logaritmo de 3x. Acuérdense que estamos trabajando con el logaritmo natural. Esto queda igualado a 8 y tenemos una resta. Una resta, la propiedad nos dice que es una división, ¿sí? Entonces 18x al cuadrado dividido 3x es igual a 8. Mucha atención, por favor, acá, solamente para recordar los elementos de división. 18 dentro de 3 va a quedar 6 y x al cuadrado dentro de x me queda x. Veamos las propiedades de las potencias para poder resolver este tipo de ecuaciones. Ahora ya tenemos el logaritmo natural. Veamos, el logaritmo natural tiene base e, así se llama, en su calculadora está esa función. Entonces nos quedaría logaritmo natural de base e de 6x igual a 8 y ahora terminamos con 6x es igual, tomamos la base, vean eso, tomamos la base que es e, muy bien, y lo elevamos a 8, que es nuestro exponente. Ahora resolvemos eso a través de la calculadora y nos da nuestro resultado. X igual a 496.83. Nuestro siguiente ejemplo, veamos ahora cómo queda nuestra ecuación. Mucho ojo, logaritmo de base 4 de x más 2 es igual a 5 menos el logaritmo de base 4 de x menos 3. Vean, aquí hay dos expresiones algebraicas. El álgebra nos va a ayudar a resolverlo. Como tenemos que pasar todos los logaritmos de un solo lado de la ecuación, trasladamos este que es negativo allá a positivo y lo igualamos a 5. Vean, ahora nos queda una suma. Cuando queda una suma según las propiedades de los logaritmos es una multiplicación. Pero mucho ojo, el logaritmo sigue siendo de base 4. Vamos a utilizar cochetes y paréntesis de x más 2 por x menos 3 y eso lo vamos a igualar a 5. Mucho ojo aquí, por favor, porque va a ser una ecuación diferente a las que hemos visto, que ya también las han resuelto. Logaritmo de base 4 de x al cuadrado menos x menos 6. Es un trinomio. ¿Recuerdan cómo resolver los trinomios? Ahora vamos a utilizar esa competencia. Siempre es la base del logaritmo, la tenemos que igualar. X al cuadrado menos x menos 6 es igual a 4 elevado a la 5. Note que aquí estamos utilizando la misma propiedad. Ahora tenemos que resolver esta ecuación antes
de convertirla en un trinomio porque tenemos más números. Eso nos lleva a la siguiente parte. X al cuadrado menos x menos 6 menos 1024 va a ser igual a 0. Acuérdense que en este tipo de ecuaciones vamos a igualarlas a 0. En este caso menos 6 menos 1024 nos da 1030 y ya obtenemos nuestro trinomio. Ahora resolvemos. Normalmente podemos utilizar la ecuación cuadrática o fórmula de Vieta, que es también conocida, y todos estos son elementos de la factorización. Para recordar esto, pues pueden ver algunos otros videos de factorización de trinomios y he enseñado también una forma fácil de resolverlo. En este caso vamos a tener dos respuestas. Tenemos la x1 que va a ser igual a 32.6 y la x2 va a ser a menos 31.6. Nótese que una de las propiedades de los logaritmos es que no existen los logaritmos de números negativos. Por consiguiente, solamente hay una respuesta.